ID me dio el número. No sé si con ese podía entrar. Ah, pues recién está empezando. Sí, pues. Me llamó Héctor Tauman, porque el médico de Concatán estaba en la charla de linfoma no Hodgkin. En Zoom, dile y dale el número. Mira, en el... Sí, aló. Hola, ¿qué tal? Mira, está recién empezando en el Zoom. Lo puedes ubicar en el Zoom y yo tengo el ID. Sí, con ese yo creo... Y con ese puede entrar, yo creo. Ah, sí. No, sí, yo también soy re nulo en esta cuestión. El ID es el 841 181 44 74 84. Bueno, ya. No, 841 81 44 74 84. Perfecto. ¿Ah? Sí, Sí, por Zoom. En este minuto está. En este minuto lo está empezando. Egon Casanova, sí. Sí, de Concepción, sí, el departamento de fisiopatología. Pero yo creo que con el ID entra al tiro. O sea, yo con ese entré. Ah, ya, espero que lo pueda escuchar. Ya. Chao, chao. Pero aquí lo raro es que está con el audio puesto y no se escucha. No, sí, eso es, pero yo creo que no están porque está no Hodgkin linfoma, dice. Pero Está mostrando. ¿ves que está con el parlante puesto? Y abajo no era, y ese abajo pantalla. No, sí, así está. Y pantalla no. Ya, yo cumplí con Ya. A lo mejor no ha hablado todavía. No sé. Apaguen su micrófono, dice. Aparece muteado el micrófono del profesor Egon. Háganlo lo activo. Ahora se escucha. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se escucha ahora, Sergio? El profesor tiene su micrófono encendido. ¿Qué habla el profesor Egon? Sí, sí. A ver, ¿se escucha o no? Sí, se escucha. Ya, listo. Ya. Chabueco. Sí, ahí se escucha. Ya, ok. Pero decía desactivar su micrófono. Sí, por favor, desactívenlo. Ya, bueno, ya había hablado algo de que 2 años antes se había hecho esta paciente el diagnóstico de linfoma no Hodgkin de células grandes. Están señaladas acá. El tratamiento que se le hizo fue una inmunoquimioterapia más o menos intensiva. Pero aún así, esta paciente recayó 2 veces, sin compromiso al sistema nervioso central de su linfoma. O sea, respondía, pero volvía a recaer de nuevo. Por lo tanto, se refirió al Massachusetts General Hospital para ser evaluado, para si podía hacerse la terapia CAR-T therapy para una nueva tercera recaída. Y CAR-T es Chimeric Antigen Receptor Multicells. Esta es la terapia CAR-T. A ver, perdón.
Bien, cuando nosotros vemos, hablamos de estas células grandes, ¿qué estamos hablando? Primera cosa, hay que tomar en cuenta que la médula ósea se origina de la célula tronco multipotencial, la célula troncolinfoide y la célula mieloide. De la célula linfoide, troncolinfoide, que sale los linfocitos T, ¿no es cierto? Los linfocitos B, las células dendríticas, como ustedes ven, los nuevocitos y las natural killer. Entonces, este paciente tiene una neoplasia de células B de este tipo. Que si nosotros vamos a complejizar un poco más la cosa, voy a entrar un poquito, muy brevemente, a señalar cómo es la ontogénesis de los linfocitos, estos B y T. El linfocito célula tronco multipotencial, esta que está aquí señalada, es esta que está acá arriba, ¿no es cierto? Esa, la que está acá, es la célula tronco mieloide, que es la que está acá, que da origen a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y la célula tronco linfoide es esta, que es la que va a dar origen al linfocito TB, a toda la gama de linfocitos, los que se quedan en la médula ósea, los linfocitos B, y los que migran al timo van a dar origen a los linfocitos T. ¿Qué pasa con el cuadro clínico maligno, con este proceso maligno, este paciente? Este paciente tiene este tipo de células que están acá, ¿cierto? Que si nosotros lo vemos acá, te fijas, estas son las células que están donde se detuvo la maduración, o sea, la alteración genética produjo maduración, ¿no es cierto?, del clon maligno, la alteración genética produjo un clon maligno, este clon maligno finalmente termina hasta esta y no madura hasta inmunoblasto ni célula plasmática, llega hasta aquí y se genera entonces dentro del centro germinal, como ustedes ven. Estas son las células del manto, las que están acá afuera, células del manto, del centro germinal. Entonces, estas son las células malignas donde se originó y que es la que tiene esta paciente. Los antecedentes personales del paciente era un social worker, o sea, un asistente social. Dejó de fumar 2 años antes de la presentación actual. No usa droga ilícita ni alcohol. La evaluación que se le hizo al llegar al hospital para hacer este tratamiento, porque cualificaba para esto, la CAR treatment con este tipo de tratamiento, se le hizo una resonancia magnética de cerebro, ¿no es cierto?, que salió normal. Lo mismo se vio si había infección de HIV, de treponema pálida para la sífilis, hepatitis B, C, toxoplasma que fueron negativos. Entonces, ¿qué se hizo a la paciente? Se lo sacó a través de leucoféresis, se sacaron los linfocitos T, los cuales toman 4 semanas de trabajo en el laboratorio para fabricar los linfocitos que van a ir a atacar a este proceso maligno. Durante estas 4 semanas que demora la preparación de los linfocitos, se usó en la paciente metilprednisolona, con las dosis que están señaladas aquí, con el objeto de detener la progresión del linfoma que estaba en recaída nuevamente, de mantener la raya. Además, se le tuvo que agregar apixaban, que es un anticoagulante oral que bloquea o actúa inhibiendo el factor 10A, factor 10A de la población secundaria en la vía común. Y se tuvo que dar porque hubo una trombosis venosa en relación al catéter por donde se estaban pasando los medicamentos. Otros medicamentos que se administraron fueron el pantoprazol para evitar como profilaxis de la úlcera péptica, el valaciclovir, que es profilaxis contra el herpes simple y la varicela zoster, y el trimethoprim sulfamethoxazol para la profilaxis del Girovici neumonía o neumocitis carini que se conocía anteriormente. Después de las 4 semanas, la paciente entonces se hospitaliza, ¿no es cierto? Y el primer día que llega se le administra fludarabina, que es un antimetabolito, esto, ¿no es cierto?, que se parece a las purinas, ¿no es cierto?, se parece a una purina, por eso que bloquea entonces la DNA polimerasa, y la ciclofosfamida como agente, como quimioterapia para disminuir el volumen, la cantidad de células malignas del linfoma que había empezado a recaer, aparecer de nuevo, que en el fondo es un agente alquilante que incorpora cualquiera de estos agentes, de estos grupos alquilo al DNA e impide que este se abra y se divida. A las 24 horas después de haberse administrado esto, el paciente se le administra las células preparadas T-CAR Cell Therapy contra el CD19. Ya muerto esto, ¿qué cosa es el CD19? Se prepararon entonces estas células en el laboratorio contra el CD19. Después se le administró la infusión, la paciente presentó fiebre
Ahora, ¿por qué tiene fiebre? Obviamente por la activación del sistema inmune que ocurre cuando estamos enviando a la paciente una gran cantidad de carga de linfocitos T. Entonces desarrolla fiebre. Se le hizo una evaluación de laboratorio que dio una proteína C reactiva normal, digamos, pero había un hemograma normal, a excepto de una neutropenia derivada de la quimioterapia. Entonces era un paciente inmunodeprimido, obviamente, pero con esto se activó el sistema inmune. Tenía baja neutrófilo. Los demás exámenes, LDH, test de coagulación, electrolito, glucosa, bilirrubina, o sea, la función renal, función hepática, y los otros estaban normales. Debido a que el paciente presentaba fiebre, ¿no es cierto? Y se sospechó entonces la liberación de una gran cantidad de citoquinas, y se sospecha entonces el síndrome que se llama de liberación de citoquina. Además de esto, podría tener la paciente, se sospechaba de una infección oportunista bacteriana por la baja en los neutrófilos. Entonces se le administró acetaminofén, o sea, paracetamol para bajar la fiebre. Se le dio tocilizumab, que para bloquear el receptor de la interleuquina 6, que la interleuquina 6 produce una serie, una citoquina proinflamatoria, que no vamos a entrar en mayores detalles, y este anticuerpo monoclonal humanizado se bloquea entonces estos receptores y disminuye la reacción inmune que está activada. Además, se le administró empíricamente antibióticos de amplio espectro por la sospecha de probable infección debido a la baja de neutrófilos. ¿Cómo anduvo la paciente? La paciente, dentro de las 48 horas que tuvo el tratamiento, se resolvió la fiebre, pasó la fiebre, y la condición del paciente se estabilizó. Sin embargo, la paciente desarrolló una encefalopatía. Entonces, antes de continuar aquí, voy a seguir. A la paciente se le dio CD19, ¿no es cierto? Y este CD19, ticarcel anti-CD19, y el CD19 junto con el CD20 son biomarcadores de linfocitos B que se encuentran prácticamente en toda la etapa de maduración o de ontogénesis de los linfocitos, siendo mayor la expresión del CD19, que parte un poco antes que la CD20. Entonces, como va a presentar estos antígenos, se utiliza entonces el CD19, se preparan los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos para así ir a atacar directamente al linfoma que expresa este tipo que expresa este antígeno. No voy a entrar en mayor detalle ahí de cada uno. ¿Y en qué consiste esta terapia chimeric antigen receptor? Primero que nada se saca sangre, como decía, del paciente, ¿no es cierto?, a través de a través de féresis, ¿no es cierto? Se saca y se aísla los linfocitos T de esta sangre extraída, y de estos linfocitos T se llevan al laboratorio. En el laboratorio, usando un vector, que generalmente es un virus, que puede de esta manera penetrar al núcleo y llevar este material genético que lleve la información que genere un receptor contra el CD19 que veíamos acá, contra el CD19 que estaría en la superficie. No lo dibujé aquí, que sería contra el CD19, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que se hace esto, se empieza a hacer el cultivo de la célula, cosa que se llegue a un nivel más o menos entre 1 a 10 por 10 elevado a 6 linfocitos por kilo de peso. O sea, tiene que haber una cantidad más o menos alta, como ustedes ven, de producción para que tenga efecto. Y todo esto toma las 4 semanas previas a administrarse. Una vez que se completa esto y se logra la cantidad adecuada, se administra al paciente por una vía periférica, lo cual estas células van a finalmente atacar a las células malignas que van a presentar este receptor. Ahora, esta terapia fue aprobada por la FDA, que es la Federal Drug Administration, desde el octubre de 2017 para el tratamiento de enfermedades hematológicas malignas, tanto refractarias como en recaída, como es el caso de esta paciente en recaída. Y se considera este tipo de terapia como una droga viviente. Y porque además esta persiste circulando, persiste dentro del paciente por largos periodos, porque deja inmunidad, deja células de memoria, y por lo tanto puede demorar por décadas mantenerse. Bueno, lo mismo que ya vimos
para revisarlo un poquito de nuevo, que se saca por plasmaféresis, ¿no es cierto? Se extrae la sangre, se extraen los linfocitos T, se devuelve lo que no se ocupa al paciente, el resto de los linfocitos, glóbulos rojos, plaquetas, plasma, y esto se lleva al laboratorio a través del virus que se está utilizando como vector. Se introduce entonces el material genético que se requiere para la producción del receptor correspondiente, se hace el crecimiento celular a los niveles adecuados para obtener una respuesta terapéutica adecuada, y se reinfunden al paciente, donde va finalmente a eliminarse la célula maligna. Bueno, aquí un poquito, muy poco, vamos a hablar. Hay varias generaciones que han ido desde el año 93, que empezó a hacerse experimentalmente primero, y después ya, como ustedes ven, en 2017 se aprobó ya la FDA, y cada nueva generación se fueron agregando distintos tipos de material genético para que exprese estos receptores, estimulen aún más a los linfocitos para producir una mejor respuesta terapéutica. La citotoxicidad la tengo de un principio, la producción de citoquina, la persistencia y la proliferación que se mantenga en el tiempo, ¿no es cierto? Y alteraciones también metabólicas que deje linfocitos de memoria. Todo eso entonces se ha ido incorporando, y aquí tenemos varias generaciones, van en la quinta generación. En cada generación se ha ido incorporando una serie de nuevas material genético que van a codificar el proceso de respuesta contra este proceso maligno. No vamos a entrar en detalle cada uno que se ha ido incorporando. Como ustedes ven, sí, aquí se ve la interleuquina 12, la interleuquina 12 y el STAT-JAK, que son transducción de señal. Ahora, esta terapia se publicó en el año 2020, Este año está publicado, por ejemplo, de 2 pacientes que en el año 2010 se ocupó esta terapia inicialmente en forma experimental en pacientes con leucemia linfocítica crónica, y que ha permanecido hasta la fecha, a 10 años posteriormente, todavía dando vueltas a las células. O sea, hay células de memoria y que están dando vueltas y se encuentran presentes en las células del paciente. Ahora, es importante señalar entonces que estas células, además de producir las células CD8 killer T-cell, también las CD4 helper T-cell, y dejan la inmunidad de memoria, que entonces se mantiene a través del tiempo. Sin embargo, todas estas terapias inmunológicas no son gratis y tienen sus efectos secundarios importantes en el paciente. Aquí están resumidos. Uno de ellos es que hay una falla en el tratamiento, y esta falla puede ser porque no se logra extraer una cantidad adecuada de linfocitos, por lo tanto de linfocitos T, y no se logra la cantidad necesaria para producir una respuesta terapéutica. Lo otro, que el crecimiento en las células no se logra obtener la cantidad de células requerida. Y por último, que la persistencia de las células circulantes, el organismo puede eliminarla y por lo tanto no cumplir su función para la que se administraron. Lo otro es que también el tumor en sí tiene sus características propias, por lo tanto, cada proceso tumoral va variando los antígenos, y puede que el antígeno disminuya la producción de antígenos o no lo exprese, y por lo tanto no sea efectivo, aunque estén las células presentes, los linfocitos de CAR T-cell. Los otros son las toxicidades, que es el síndrome de liberación severa de citoquina, ¿no es cierto?, que en el fondo es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y la neurotoxicidad, que va a producir una encefalitis, un accidente vascular cerebral, incluso epilepsia. Y lo otro es que no dé el efecto deseado, se haga todo correctamente, se tenga la cantidad necesaria, pero aún así no se logra mejorar el paciente o eliminar las células malignas. Esto obviamente que está siendo estudiado, y por eso que se empiezan a agregar nuevas características a los nuevos, al material genético que se está incorporando a los linfocitos T. Ahora, aquí un breve resumen. ¿Cuáles son los tipos de inmunoterapia que pueden producir estos efectos laterales o efectos adversos que vimos anteriormente? Que pueden producir, por ejemplo, estos efectos laterales.
Esto, por ejemplo, el CAR T-cell therapy, que es la que estamos viendo ahora, la terapia con anticuerpos monoclonales, especialmente los checkpoint inhibitors, que bloquean la PDI1, bueno, bloquean esto, no, para no entrar en detalles, son checkpoint inhibidores de puntos de control, que no vamos a entrar en detalle de explicación. También el biespecífico, los anticuerpos biespecíficos BITE, o BITE en inglés, que son en el fondo, esto es lo que corresponde, que se obtienen de ratón, por eso es Vinatumomab. Por ejemplo, este anticuerpo monoclonal, Vinatumomab, porque momab viene solamente que es derivado de ratón, de anticuerpos de ratón, que se extrae entonces la parte que se va a unir a los linfocitos T, por ejemplo, CD3, y se une a la otra parte del antígeno, que se une al antígeno de la célula que se requiere atacar. Entonces, al unirse, se une a los linfocitos T, lo lleva y lo pone en contacto con la célula maligna. Entonces, esta es la Bispecific T-cell Engagement. Y lo otro, el trasplante también allogeneico se ha visto también que puede producir efectos laterales indeseables. A lo mismo que ya vimos, lo anterior, que son en qué es lo que se está usando, ¿no es cierto? Los efectos adversos se han obtenido realmente éxito, como describir, impresionante con este tratamiento. Se ha recuperado pacientes en forma importante, pero el problema es que en muchos de ellos se producen efectos adversos severos por la estimulación en sí del sistema inmune. Como ya hablábamos del síndrome de liberación de citoquina, del síndrome de activación de macrófagos, que en el fondo los dos son gran cantidad, una tormenta de citoquina, o sea, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y lo otro importante, la neurotoxicidad, que son todos estos anticuerpos que van a actuar y van a producir problemas también a nivel del sistema nervioso central. El caso de esto del síndrome de liberación sostenida, este es un proceso, ¿cómo ocurre el síndrome? Hay que irse al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y se entiende de inmediato. Es un síndrome multisistémico inflamatorio que corresponde, que activa por una parte al sistema tanto inmune innato como el adaptativo. Estimula todo esto y además al activar las células endoteliales y las activa, esto provoca edema, por leakage, ¿no es cierto?, por salida líquida, por hipertensión y coagulopatía que provoca por la activación de este sistema inmune y en este caso también de las células endoteliales. En el caso de por qué se genera fiebre, llamamos por la liberación de estas citoquinas proinflamatorias con todo el mecanismo que desde el punto de vista fisiopatológico conocemos, la producción de citoquinas proinflamatorias, ya que estamos administrando el linfocito, y esto en el hipotálamo va a producir finalmente fiebre, y ¿cómo se interpreta entonces la fisiopatología de este síndrome de liberación de citoquina? Los linfocitos T activados que se enviaron producen distintos tipos de citoquina, entre ellos, más que nada, interferón gamma. Y este interferón gamma activa los macrófagos. Estos macrófagos que están en el sistema inmune innato van entonces a producir una serie de citoquinas, pero fundamentalmente el interferón gamma activa la producción de interleuquina 6, predomina la interleuquina 6. Y esto se ha visto bastante bien, que cuando se trata con el tocilizumab, que hablábamos, que es este anticuerpo monoclonal, estamos acá para que entendamos, tocilizumab, aquí está, es humanizado, así tiene una pequeña porción, un 3 hasta 5% máximo de ratón, ahí no se está el antígeno, bloquea los receptores de interleuquina 6 y se logra controlar este síndrome de liberación de citoquina. Por eso esta paciente presentó fiebre y de inmediato se le dio tocilizumab, sospechando rápidamente que puede estar provocándose este síndrome en la paciente. Bueno, el interferón tiene varias funciones. Aquí yo voy a decir muy brevemente, tiene función inmunomoduladora, que activa la producción y la generación y la expresión del complejo de histocompatibilidad de clase 1 y 2, ¿no es cierto? Clase 1 que activa los linfocitos CD8 y los CD4 de tipo 2. No voy a entrar en mayor detalle de los interferones. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esto? Como ustedes ven, es una enfermedad sistémica del síndrome de respuesta, del síndrome de liberación exagerada, digamos, de citoquina. Puede producir falla multiorgánica y la muerte del paciente porque afecta al sistema nervioso central, respiratorio, hepático, cardiovascular, renal, hematológico, provocando coagulopatía, coagulación intravascular diseminada, ¿no es cierto?, disminución de plaquetas,
y de leucocitos. El laboratorio, ¿qué laboratorio encontramos en esto? En el caso del síndrome de liberación de citoquina, encontramos, puede haber leucocitosis y leucopenia. Leucocitosis en respuesta al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o por el efecto de los glucocorticoides que se están usando. O leucopenia por efecto de las quimioterapias propiamente tal, por el tratamiento que se hace para el proceso maligno. Y por último también es muy importante poder diferenciar anticuerpos, linfocitos circulantes, los malignos de los activados que se administraron al paciente. Estos son, así se ven los linfocitos más o menos en sangre activados, ¿cierto? Activados. Ustedes ven el núcleo, estos son linfocitos normales, el núcleo está un poco más deforme, que están activados y presentan muchos gránulos, aquí no se ven claramente azurófilos. Eso en cuanto al punto de vista hematológico. Al punto de vista de la química sanguínea, generalmente se altera la función hepática y renal. Esta paciente, el hepático y renal, ¿cierto? Se puede alterar. Y también se alteran los electrolitos con cualquiera de estos, hipofosfatemia, hiponatremia, hipocalemia, que pueden colocar, que puede producirse. Los marcadores de inflamación, en general el grado, elevación mientras más elevados estén, se correlaciona con la mayor severidad del cuadro clínico, porque van a haber mayor cantidad de citoquina circulante, mayor, entonces, acción negativa sobre los distintos tejidos, los distintos órganos. La proteína C reactiva está elevada. Pero generalmente cuando se administra tocilizumab en este síndrome, entonces tiende a bajar rápidamente, a controlarse, lo cual prueba que la interleuquina 6 es la que está comandando este cuadro clínico. La ferritina está elevada. La ferritina es una proteína de fase aguda, ¿no es cierto?, que se utiliza también para ver reservas de hierro, pero en el fondo cuando hay un proceso inflamatorio no están representando reservas de hierro, sino que el proceso inflamatorio está elevado. La citoquina, obviamente que están elevadas porque es la característica, del cuadro clínico. Bien, el cuadro clínico. Otras anormalidades que pueden ser sospechadas, digamos, que pueden confundirse un poco, el síndrome de lisis tumoral, porque cuando se dan estas terapias, tanto quimio como esta terapia biológica, digamos, inmune, la destrucción es muy masiva de células, de tal manera que se liberan se produce el síndrome de lisis tumoral con liberación de todo el contenido citoplasmático de estas células que están rompiendo, por lo tanto tenemos hiperuricemia, hipercalemia, que puede ocurrir en el paciente. Y también se asocia a el síndrome de activación de los macrófagos, que son cuadros similares al anteriores, con esta característica o criterios diagnósticos. Fíjense que la ferritina sobre 700 en general, siendo un valor más alto, 200. Alteraciones hepáticas, ¿no es cierto? Alteración de los triglicéridos y disminución de los filinógenos por la coagulación intravascular por la activación del endotelio. Bueno, y esto ocurre porque los linfocitos obviamente van a activar los macrófagos y estos empiezan en el sistema inmune innato a producir la cantidad de citoquina. Voy un poco rápido porque se supone que más o menos se maneja un poco el sistema, es decir, lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa con el síndrome de neurotoxicidad que produce esto que es grave? En general se manifiesta por un síndrome neuropsiquiátrico, o sea, el paciente empieza a presentar alteraciones psiquiátricas, alteraciones de conducta, hay compromiso del sistema nervioso central clínicamente. Y obviamente que se puede o no acompañar del síndrome de liberación de citoquina, cualquiera de los dos, o generalmente ocurre después de esto. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de este cuadro clínico, de la neurotoxicidad que produce esto? Uno es la respuesta inmune suprafisiológica, pues es una gran respuesta inmune, como decíamos, secundaria a esto de la expresión a la activación del sistema inmune. Se produce entonces una inflamación sistémica con altos niveles de citoquina circulante que llegan al cerebro, ¿no es cierto?, y van a producir alteraciones endoteliales que van a romper, a lesionar la barrera hematoencefálica, provocando entonces una reacción inflamatoria local en el cerebro con edema difuso cerebral, ¿no es cierto?, tanto cortical y subcortical, alterando entonces la función cerebral y dando manifestaciones neuropsiquiátricas. Bueno, aquí está en el fondo lo que está aquí, está un poco explicado con este dibujo que puede, no sé hasta qué punto, pero muy brevemente, estas son las células T-cell
CAR T-cell, ¿no es cierto?, que están atacando las células malignas, y está produciendo una gran cantidad de citoquina que activa los macrófagos liberan más citoquina aún, ¿no es cierto?, y esto van a actuar sobre el endotelio a nivel sistémico, entre ellos el cerebro, y van a producir entonces el daño a nivel del cerebro. Aquí tenemos un dibujo, un cachado, en que muestra, por ejemplo, esta es la barrera hematoencefálica normal, en que está este receptor TAI2 de angiopoietina 1. La angiopoietina aquí no, la angiopoietina 1 está en equilibrio con la angiopoietina 2, y normalmente predomina la angiopoietina 1 porque mantiene entonces, en el caso estamos hablando aquí del cerebro, los endotelios cerebral, mantiene un endotelio antiinflamatorio, antiapoptótico y bloquea la permeabilidad. Cuando predomina la angiopoietina 2, que se sintetiza en los megaquerecitos y está en los Bible Palate varios, los cuerpos de Bible Palate, se libera del endotelio y si aumenta esa concentración va a provocar el efecto exactamente contrario. Perdón. Entonces, si volviendo acá, esto es lo normal, que esté el TAI2, ¿no es cierto? Este TAI2 de aquí activado por la angiopoietina 1, pero cuando se produce esta activación del endotelio, se produce la liberación del angio 2 que se encuentra en los cuerpos de, no sé si los puse, bueno, ya va a estar, los cuerpos de Bible Palate, y que va a activar va a empezar a predominar la angiopoietina 2, y al predominar la angiopoietina 2 se empieza a producir, entonces aumenta la permeabilidad vascular, liberación de citoquinas localmente por el mismo endotelio, y empieza a aumentar la permeabilidad y se produce el edema cerebral. El edema cerebral. Eso en cuanto a la angiopoietina. Aquí están los cuerpos de Bible Palate, esta es la microfotografía electrónica, los cuerpos de Bible Palate, que se encuentran en las células endoteliales y que tienen no solo la angiopoietina 2 que decíamos, sino que tienen todo esto otro, entre ellos el factor de von Willebrand, importante en la coagulación, y que se empieza a liberar y entonces produce coagulación intravascular localizada, digamos, donde esté activado el endotelio, y varias otras moléculas que son importantes para la coagulación y para la homeostasis o para la defensa. Bueno, y lo que pasa entonces es que se transforma el endotelio, que es una superficie anticoagulante, en una superficie procoagulante y produce la coagulación intravascular, que es local cerebral, o por eso puede producirse lo que le llaman el stroke o infartos cerebrales en el caso de este tipo de reacción, fuera del edema o puro edema. La manifestación es clínica de edema cerebral. Cuando hay edema cerebral se produce afasia, problemas de dificultad en expresarse. Estaba escuchando las noticias del Willis, ¿lo escucharon? Que tiene afasia, pero lo más probable es que sea algún problema neurológico que esté arriba, o un síndrome paraneoplásico. Ya, claro, un síndrome paraneoplásico. Willis, el que es un actor de cine, de Hollywood, es que yo estoy conectado con Hollywood. No, Willis. Sí. No, si salió en las noticias. La alteración bueno, producir alteración de conciencia, dificultad en aprendizaje, no puede, dificultad, debilidad muscular, convulsiones. Entonces, eso le puede dar. En resumen, el síndrome de citoquina de cytokine syndrome causes puede ser producido por una sepsis. Tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, los politraumatizados, la inmunoterapia, que es la que vemos ahora a través de estos anticuerpos monoclonales, la CAR T-cell therapy, que es la que estamos viendo ahora, la biespecífica, los linfocitos T o anticuerpos biespecíficos, y el trasplante alogénico. Entonces, todo esto van a producir una suprafisiología, una gran concentración, una producción muy exagerada de citoquinas proinflamatorias que van a llevar a falla multiorgánica con resultado de muerte en muchos pacientes. Clínicamente entonces se genera lo que es la neurotoxicidad y lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, volviendo al paciente, back to the base. 5 días después de que la paciente recibió la terapia, durante la visita que se pasa en la mañana, el paciente va a hacer la visita que pasa llegando al hospital,
Los que estaban los hematólogos de turno encontraron que había alteraciones neurológicas en la paciente. Estaba transmitiendo, digamos. Por lo tanto, que no la tenía los días anteriores. O sea, apareció eso nuevamente. En la evaluación clínica había confusión, desorientación tanto en tiempo como espacio, bradifrenia, que es un proceso mental como sale ahí, o sea que no podía, era lento, no había buena respuesta cuando uno le preguntaba alto, y tenía dificultad, no podía escribir, ni tampoco contar 10, 9, 8, 7, 6 para atrás. Entonces, y el examen físico, no había fiebre, pero todo el resto del examen neurológico era normal, excepto por estas manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, esto hicieron sospechar que obviamente aquí estamos en presencia de una encefalopatía o encefalitis secundaria a CAR-T-cell, a la terapia de CAR-T-cell. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico diferencial en relación a este paciente con el CAR-T-cell? Primero, una infección oportunista. Pudiera ser una infección oportunista que tuviera el cerebro, ya sea viral, bacteriana, parasitaria o de micosis, que pudiera ser porque la paciente con la terapia podría tener lo que se reactive. Pero es poco probable que haya tenido una infección oportunística. Una causa metabólica, por ejemplo, normalidad electrolítica, en realidad estaba normal, no se encontraba, se descartó esto. Tampoco había una disfunción hepática o una insuficiencia hepática renal, no había una deficiencia de tiamina o B1, pero en realidad pudiera ser que esté dando déficit de vitamina B1, este problema psiquiátrico, poco probable, pero sí. No había uso de droga o que se esté usando morfina, algún tipo de medicamento que al retirarlo bruscamente de un síndrome de abstinencia. Y lo otro que podría ser un síndrome un síndrome de liberación de citoquina, pero que fue tratado y anduvo bien la respuesta clínica, al menos los primeros días, los primeros 5 días. Y lo otro que haya esta neurotoxicidad que se llama también immune effector cell. Yo creo que mejor me quedo con neurotoxicidad, que es más cortito, ¿no es cierto? Esto considerando que dos pacientes de tres, reciben que reciben la terapia de esta CAR-T-cell con CD19 presentan dentro de los primeros 5 días alteraciones de conciencia y por lo tanto lo más probable es que la neurotoxicidad. Bueno, y como digo, después de haber presentado un síndrome de liberación de citoquina puede venir este problema de neurotoxicidad. Entonces, ¿qué es lo que se asocia el síndrome? ¿Qué es lo que se asocia? Primero, cuando lo que hay que tener presente es que puede el paciente, como se empieza a producir edema y no tiene dónde expandirse el cerebro, va a producir un bloqueo, herniación, como se ve aquí, que bueno, en este no, pero herniación por dentro, por ejemplo, herniación hacia la... ¿cómo se llama? La tienda del cerebelo, abajo en castellano tienda del cerebelo, ¿no es cierto? Herniación de este tipo o desviación. Aquí hay una hemorragia, pero esto no es el caso de esta paciente, pero lo puse ahí, es una desviación de la línea media. O sea, hay fenómenos de compresión que puede provocar fundamentalmente el edema es más difuso y puede provocar este tipo de herniación que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, por esto requiere sospechándose, se sospecha que existe un síndrome, una neurotoxicidad secundaria, esto de inmediato hay que hacer el tratamiento antes de confirmarlo, de buscar mayor confirmación. Y se parte con ¿qué? Con dexametasona, porque obviamente es por exceso de anticuerpos de activación del sistema inmune, entonces rápidamente dexametasona y que se da una dosis alta y que se va lentamente disminuyendo cada 2 días. ¿No es cierto? Y también se le dio de nuevo tocilizumab, que es el antagonista de interleuquina 6, ¿no es cierto? El receptor, que va a contrarrestar, en cierto modo, el que veíamos el síndrome anterior. Ya, entonces, en resumen, ¿qué diagnóstico entonces tenemos hasta ahora con esta paciente? Primero, la depresión que ya sabemos desde 15 años atrás, por el duelo el linfoma no-Hodgkin de células grandes, linfocitos grandes de tipo B, dos recaídas del linfoma no-Hodgkin sin compromiso del sistema nervioso central, el síndrome de liberación de citoquina, que lo comprobamos con la terapia, que bajó, y ahora tenemos una neurotoxicidad. ¿Sí?
Ahora, los pacientes a los cuales se somete esta terapia CAR-T-cell therapy, neurotoxicidad ocurre en el 57 a 93% de los pacientes, o sea, prácticamente casi en todos, por eso hay que estar atentos. Disculpa, ¿cómo se llama? Me confundí aquí. El cytokine release, el síndrome de liberación de citoquina, se produce en 57 a 93%. Prácticamente se va a producir en todos. Entonces hay que inmediatamente tener listo el tocilizumab para colocárselo. Y la neurotoxicidad, que es el ICANN que está acá, que es Cell Associated Neurotoxicity Syndrome, Immune Effect, el 20 a 70% de los pacientes lo pueden presentar. ¿Cómo respondió el paciente a la terapia que se le dio anteriormente, que era la dexametasona y el tocilizumab? La bradifrenia, o sea, el pensamiento y la dificultad, la lentitud en resolver, se fue resolviendo, fue recuperándose. Incluso el poder escribir todo empezó a recuperarse. Sin embargo, a las 12 horas más tarde, el paciente vuelve a recurrir con problemas de conciencia. No podía, se le decía, a ver, levante la mano, no seguía lo que se le pedía para ver cómo respondía. Se le hizo entonces a los 7 días, después que se había hecho esta terapia, en el fondo, aquí es donde se hizo para encontrarse esto, pero que corresponde a 7 días después de haber recibido la infusión, se le hizo resonancia magnética nuclear que salió normal, sin evidencia de edema, sin evidencia de una lesión que ocupa espacio, ni de herniación tampoco, ni lesiones vasculares y isquémicas por coagulación intravascular. Entonces, cuando tenemos síntomas neuropsiquiátricos y tenemos unas imágenes normales, hay un problema a nivel molecular, ¿no es cierto? O molecular o a nivel que tú no lo vas a ver en imagen, a nivel molecular que está provocando el cuadro clínico, porque no cualquiera le va a alterarse si no hay algo que está ocurriendo. Así que de todas maneras se mantuvo la dexametasona, se hizo la profilaxis de todas maneras contra las seizures o convulsiones, entonces con levetiracetam, y se mejoró con este tratamiento al agregar nuevamente dexametasona, nuevamente se mejoró rápidamente se recupera. El paciente permaneció con dexametasona sin sintomatología, que se fue disminuyendo 10 miligramos cada 2 días, 10 miligramos cada 2 días, disminuyendo la dosis para ir retirándose. A los 7 días de que se comenzó la dexametasona, el paciente, aún recibiendo 10 miligramos, vuelve a aparecer de nuevo la confusión. Y el paciente estaba agitado, restless, o sea, agitado, ¿no es cierto? Escuchaba voces, decía, estaba con neuropsiquiatría, escuchaba voces, o sea, alucinaciones auditorias, sugerentes de una psicosis aguda, pero estaba orientada y podía mantener la atención en la conversación, o sea, había una psicosis aguda que estaba apareciendo. El examen físico era normal y no había fiebre. ¿Qué comentar? La psicosis es muy común en la neurotoxicidad producida por esto, de tal manera que se atribuye a eso. Además, el paciente estaba con tratamiento con dexametasona, lo cual la dexametasona alta, o en general los corticoides de alta dosis pueden producir cuadros neuropsiquiátricos. Está descrito, si uno lo ha visto para otros cuadros clínicos, no esto, cuando la dosis se altera por el efecto del corticoide la actividad del paciente neuropsiquiátrico. Y además no había ausencia de síntomas neurológicos. Ustedes ven que había todo esto y estaba normal las imágenes. Entonces, lo más probable, como decía, a nivel molecular, entonces hay que pensar que está ocurriendo algo ahí, que sea como primera prioridad relacionada al uso del corticoide. Entonces, el diagnóstico que se concluyó que había una psicosis inducida por glucocorticoides. El tratamiento se sacó rápidamente. Se suspendió el dexametasona, se le dio aloperidol, que es un antipsicótico, ¿no es cierto? O sea, el tratamiento de la esquizofrenia en este caso, y el paciente, la evolución del paciente, el comportamiento del paciente empezó a recuperarse nuevamente, después que se sacó del glucocorticoide, a recuperarse. El paciente comenzó a recuperarse. 27 días después de que se le administró la terapia CAR-T-cell infusion, se dio de alta en buenas condiciones a la casa, se dio de alta a la casa. El diagnóstico
Cuando se fue para la casa, digamos, el diagnóstico al alta, por eso la depresión que ya sabemos, el non-Hodgkin linfoma, el non-Hodgkin de la recaída, la terapia con CAR-T-cell therapy que tuvo como efecto adverso el síndrome de liberación de citoquina y la neurotoxicidad. Y finalmente una psicosis inducida por el glucocorticoide. ¿Cuál fue el seguimiento del paciente? Después de una semana que se fue a la casa el paciente estaba bien y se le hizo la semana después un PET, una tomografía de emisión de posición, una tomografía de emisión de posición o 18 flúor de oxiglucosa que mostró que había una remisión completa del linfoma. No se encontró la imagen del linfoma que no estaba escrito anteriormente, que tenía la paciente en la recaída. O sea, el tratamiento había andado bien. A ver. Este no lo saqué. Hay que eliminarlo. Estaba arreglándolo. Una semana después, entonces, parece que el mismo. 2 semanas después de que se dio de alta el paciente presentó, consultó el servicio de urgencia porque volvió a obtener confusión, desorientación, pérdida de memoria, de nuevo con manifestaciones encefálicas, y el examen físico, lo único positivo, todo lo otro estaba normal, 116, una taquicardia de 116 latidos por minuto. Este nuevo episodio de encefalopatía, 6 semanas después de la infusión, y como hay alteraciones de la memoria, lo que se piensa entonces que hay una encefalitis límbica, el encefalitis límbica. ¿Y cuál es el sistema límbico? El sistema límbico que está en la base del cerebro, todo esto, que incluyendo el olfatorio, todo este es el sistema límbico, y entonces, y donde recibe la memoria, el control de la temperatura corporal, hasta el hipotálamo, ahí está la frecuencia cardíaca, hasta el control centro respiratorio, el hambre, en fin, todo esto está en la base del cerebro, en esta núcleo de la base del cerebro, que corresponde al sistema límbico, y que el sistema límbico controla las emociones, el aprendizaje, la memoria, el comportamiento y el olfato. Entonces, esta paciente tenía problemas de memoria, había un problema probablemente aquí a nivel del sistema límbico. Entonces, las causas, ¿qué causa puede provocar una limbitis, una encefalitis mejor límbica? Las infecciones, cualquier tipo, viral, bacteriana, parasitaria o micótica, una enfermedad autoinmune que habría que hacer, pero probablemente, o sea, enfermedad autoinmune, en este paciente uno podría pensar que es como una enfermedad autoinmune la que tiene, porque se activó el sistema inmune con la CAR-T-cell therapy, o una inflamación por un síndrome paraneoplásico, el paciente tenía una neoplasia, pero podría haber otra. Entonces, esas son las causas de la encefalitis límbica. Los test de laboratorio, ¿qué nos dio? Normal, tanto el recuento de plaquetas como la hemoglobina. No había anemia ni problema de plaquetas, pero había una leucopenia, fundamentalmente a base de que había una neutropenia, que se mantenía baja. O sea, una depresión del sistema inmune innato. La proteína C reactiva estaba normal. Ahora, esto puede explicar cómo se está usando el tocilizumab, que se disminuyó entonces la producción de citoquinas proinflamatorias, por lo que se ve, y por lo tanto no se refleja en esta proteína C reactiva, cuya característica es que se eleva cuando hay aumento de las citoquinas proinflamatorias. La ferritina estaba altísima, 4.639, que es un marcador de activación de macrófagos, ¿no es cierto? Y por lo tanto de inflamación aguda. El tipo de protrombina normal, los electrolitos, el resto estaba normal, incluyendo la glándula tiroides. Se le hizo un CT scan, un escáner de abdomen y tórax que estaba normal, un cultivo para buscando bacterias en sangre que salió negativo, no había bacterias circulantes. Se le hizo una polymerase reaction de DNA en sangre, buscando la presencia de citomegalovirus, Epstein-Barr virus, virus herpes humano 6, herpes simple, el GC virus, varicela zoster, que son todos negativos. El GC virus es el John Cunningham virus. Este fue el paciente donde primero se encontró. Es un virus polioma que causa una leucoencefalopatía. Entonces, estaba negativo, o sea, esto demostraba que no había infección viral, no había infección bacteriana, no había, digamos, pero había un proceso inflamatorio importante. Se le hizo este escáner, este resonancia magnética de control, este que abajo el que tenía el primero, el anterior que vimos, y este mostró lo que había una hiperseñalización, hiperintensidad a nivel del sistema límbico, a este nivel. O sea, se confirmó
en este momento, con la resonancia magnética, se confirmó la presencia de una encefalitis límbica. ¿Se fija? Porque acá no lo tenía. Esta es la anterior, no tenía estas alteraciones que se ven. Aquí no se ve tan claro, pero aquí está clarísima la hiperintensidad de la señal. ¿No es cierto? Que se hizo con gadolinium, o sea, con medio de contraste para que resalte más. Bueno, entonces eso, ahora, ¿qué es lo que muestra esto? Esto solo aquí, en el fondo, ¿qué es lo que significa ese resalto? Significa que las moléculas de agua, el movimiento browniano que tienen las moléculas de agua, están detenidas aquí, no circula, hay edema, no circula, están ahí, se están moviendo ahí el movimiento browniano. Cuando circula, hay buena circulación y no hay edema, llega ahí, circula, pero va circulando y no se marca la hiperintensidad. ¿Cuándo se ve esta hiperintensidad? En infarto y isquemia. No tiene signo de infarto y isquemia este paciente, en absceso que tampoco tiene, una lesión axonal tampoco, una desmielinización tampoco, una enfermedad desmielinizante, un tumor que no se ve que haya y que esté presente acá con alteraciones, y lo otro es el edema cerebral. Así que uno se queda con el edema cerebral. Entonces, sin embargo, los médicos a cargo de esto sospechaban, porque la pregunta es, ¿por qué está con edema cerebral si está controlado? La PCR estaba normal, no habría tantas citoquinas proinflamatorias. Yo hubiera medido citoquinas en sangre, pero no se midió acá. Se pensó entonces que esta encefalitis puede ser por una infección viral, pese a que estaba negativo la preliminary chain reaction en sangre periférica. Entonces se administró foscarnet y ganciclovir, que son inhibidores de la DNA viral, a esas dosis. Se le hizo una punción lumbar para poder ver, saca el líquido cefalorraquídeo para poder ver, después que se discontinuó la pixaban, acuérdense que se está dando por una trombosis venosa profunda del catete, que es un bloqueador, creo que lo tengo acá para mostrarle, este es la pixaban, que bloquea el factor 10, ¿no es cierto? Por eso pixaban activado, y por lo tanto disminuye la producción de fibrina. Ese se suspendió, porque hay que suspender el anticoagulante antes de hacer una punción lumbar, sino queda sangrando y produce una hemorragia dentro del sistema nervioso central. Entonces, la evaluación del líquido cefalorraquídeo, la presión estaba normal. Al abrir se mide y está una presión normal. Estaba claro, o sea, estaba claro, como uno le llama en castellano, aquí le decimos agua de roca, o sea, está transparente. No hay células, bacterias ni nada circulante, se ve transparente. El frasco lo transparente. La glucosa estaba normal, las proteínas también, y no habían, en fondo, elementos celulares, pues estaba transparente, no había nada. O sea, se veía normal el líquido cefalorraquídeo a la inspección. Entonces se mandó al laboratorio, se le hace de todas maneras ahí el estudio que se hizo de la glucosa, proteína, célula, y se le hizo una PCR, una preliminary chain reaction, buscando virus, y miren lo que dio, el human, el virus del herpes humano, 106, y el citomegalovirus, tenían 10.000 copias por ml y 1.200 copias, o sea, había una infección viral y en sangre periférica era negativo. No vimos que era negativo en sangre periférica, pero en el sitio de cefalorraquídeo no estaba pasando la sangre periférica. Pero esa complicación del paciente no tenía nada que ver con la inmunoterapia o la terapia que le habían hecho. No, yo creo que se reactivó. Yo creo que se reactivó. Porque entonces, ahí vamos a ver, pues, se mantienen, porque, claro, porque estos son virus herpes, y los virus herpes son DNA double stranded, y estos se ubican en el genoma del huésped, y quedan ahí latentes. Y esto latente, por eso que a veces, por ejemplo, el citomegalovirus te da la mononucleosis infecciosa, pero puede, con el tiempo, dependiendo, dar un linfoma. Te fijas, un linfoma o una leucemia linfoblástica, o crónica, te fijas, porque se activa y altera la genética de la célula y genera un clon maligno. Bueno, entonces esto, lo más probable es que se reactivó algo, que estaba más probable. Y bueno, claro, por eso, con los corticoides, con todo, obviamente que aquí hay un montón de cosas, porque no solo está la terapia inmune, pero la terapia inmune no está directamente, está deprimida por otro lado con el corticoide que se le dio, entonces está entre que da y que no, entre sí que no. ¿Te fijas? Se está viendo para tratar de contrarrestar los efectos de la terapia.
Bueno, eso, no sé si hay dudas, igual me preguntan. A mí se me va y me entusiasma en la lecera. Ya, entonces, y el otro patógeno salió negativo, en el fondo no había... Bueno, entonces, se le hizo un panel de encefalitis para ver si era esto una encefalitis paraneoplásica, que te digo yo. O sea que había un cáncer aparte o diferente del linfoma que se estaba tratando, que pudiera estar oculto, que no se sabe, y que esté provocando estos anticuerpos contra los neoantígenos del tumor nuevo y que esté provocando esta reacción a nivel cerebral. Bueno, se le hizo este todo un panel, antileucina, contactina, nemetil, en fin, para que ven anticuerpos contra distintos tipos de cáncer de ovario ginecológico, y que salieron todos negativos. O sea, se descartaría con esto porque se hizo tanto en sangre periférica como en el líquido cefalorraquídeo. Entonces se descartaría entonces la presencia de un síndrome paraneoplásico, que sería que estaría provocando este cuadro clínico. Entonces, de acuerdo a la evaluación, a lo que se tiene hasta ahora, este cuadro clínico se descarta. Entonces, una encefalitis paraneoplásica o autoinmune. Los hallazgos de la resonancia magnética están compatibles con una encefalitis límbica, y lo que sí mostró entonces la infección viral. Por lo tanto, a los diagnósticos anteriores se agrega la encefalitis límbica secundaria a esta infección viral por citomegalovirus y virus herpes 6. ¿Qué tratamiento se le hizo? Ganciclovir y foscarnet. Se recomienda, pero fundamentalmente para el citomegalovirus. No hay un tratamiento muy, digamos, específico que tenga mayor efecto sobre el virus del herpes 6. No es muy clara que esta terapia sea efectiva también para el otro virus, digamos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este paciente? La primera semana, en realidad, la primera semana no hubo una gran mejoría y se presentó epilepsia focal. La epilepsia focal existe cuando se produce convulsiones generalizadas, la epilepsia, pero focal es cuando, por ejemplo, puede tener de un brazo, extremidad solamente, focal localizada la alteración neurológica. En el laboratorio, los electrolitos se encontraron alterados, y por lo tanto se sospechó Foscan, que produce esta alteración como efecto lateral. Además se encontró hipocalcemia, hipocalemia, hiponatremia. Entonces, ¿qué es lo que se sacó? Se sacó el Foscarnet, que produce estas alteraciones secundarias, este tratamiento, y se mantuvo solo el ganciclovir. A las 2 semanas posteriores, el líquido cefalorraquídeo había bajado la carga del virus, del virus del herpes 6, tenía 10.000 inicial, bajaba a 1.000, y lo que se encontró nada más, y la resonancia magnética se mantenía la encefalitis límbica. A las 3 semanas ya no se detectaba el HHV, no se detectaba este virus, o sea, anduvo bien la terapia con el ganciclovir, no se sabía, pero con el ganciclovir alone, y entonces se descontinuó el ganciclovir. A la 5ª semana, la alteración de memoria y la desorientación se mantuvieron. Un nuevo control de la resonancia magnética, se dio una lesión hiperintensa, ¿no es cierto?, en el hipocampo. Creo que la tengo acá. Esto es lo que dio. Perdón, una resolución. Esa resolución de la lesión, porque ya habían desaparecido prácticamente lo que había encontrado en la anterior con el tratamiento con el ganciclovir. Con el ganciclovir el otro, pero resulta que con el puro ganciclovir se mantuvo. Entonces se resolvió. Y si nosotros comparamos todas, esta fue la primera, no se veía nada. Segundo, el edema por el proceso inflamatorio en la región límbica y la recuperación posterior como efecto del tratamiento. Anduvo bien el ganciclovir. Entonces, después de 3 meses de la hospitalización, la paciente estaba orientada, pero se mantuvo con el deterioro de la memoria.
de paciente se transfirió entonces a una rehabilitación neuropsiquiátrica, una clínica de rehabilitación neuropsiquiátrica. Por lo tanto, el diagnóstico final es depresión, el linfoma no Hodgkin, recaída del linfoma no Hodgkin, terapia CAR-T-cell therapy con las complicaciones del síndrome de liberación de citoquina, la neurotoxicidad, la psicosis inducida por glucocorticoides, la encefalitis límbica, provocada por la infección viral, y la secuela de la lesión quedó con una lesión residual del hipocampo, por lo tanto quedó con esas alteraciones de la memoria. Entonces se está empezando a usar bastante esta terapia, Rosales, aquí, ¿no es cierto?, en los cánceres del linfocito de tipo B, ¿no es cierto? Los mayores efectos laterales adversos que tiene esta terapia, siendo bastante buena, son el síndrome de elevación de citoquina y la neurotoxicidad. Bueno, algunas palabras para ir terminando ya. Lo que pasa con el virus del herpes, el virus 6 se da fundamentalmente en los niños, como ustedes ven, pertenece a la familia de los herpes, es un doble stranded DNA que entra a través del sistema respiratorio y tiene mayor afinidad, puede afectar cualquier célula, pero mayormente los linfocitos T y B. Se incorpora al genoma del huésped, como decíamos, ¿no es cierto? Y queda ahí. Y cuando se modifica la inmunidad, se puede reactivar, como el caso de esta paciente, que probablemente ella lo tenía ya ahí en forma latente y con todas las modificaciones inmunes se reactivó localmente. Y este virus infecta prácticamente a todos los niños en los primeros 2 años, causando este exantema súbito. Aquí sale, puse el virus, donde está, como ingresa a través del CD46, ese es su receptor a través del cual penetra entonces a la célula, ¿no es cierto? El AC2, el COVID, el citomegalovirus, igual, de la misma familia, se incorpora también al genoma del huésped. Aquí hay una célula con esta característica de inclusión en la célula pulmonar del citomegalovirus, ¿no es cierto? Y se infecta por secreciones corporales como saliva, semen, orina, sangre, leche materna, ¿no es cierto? Y por tejido en caso de trasplante. Y una enfermedad de la mononucleosis infecciosa puede dar hepatitis también. Significa la infección de este virus y queda latente. Estas son las familias de herpes, 8 familias de herpes que afectan al ser humano, digamos, con los distintos nombres. Y aquí este paciente, estos 2 fueron los que tenía, que la afectó, ¿no es cierto? Ya. En los pacientes que se le hace trasplantes de stem cell, hematopoyético, trasplante de médula ósea, digamos, se puede reactivar este virus, pero generalmente es asintomático. Sin embargo, la encefalitis puede desarrollarse en pacientes con trasplante de médula ósea en el 1%. Y a la fecha, 2022, 8 casos de encefalitis por HHV y en relación a CAR-T se han descrito o se están publicados. 8 casos publicados. Esta es la sintomatología, ya veíamos la alteración de la memoria, que te indica entonces alteración límbica, convulsiones, no hay fiebre, lesiones hiperintensa que se ven en la hiperintensidad en la resonancia magnética, la pleocitosis que podría haber en el líquido cefalorraquídeo no tenía esta paciente, y el electroencefalograma puede manifestar anormalidades temporales. Bueno, hay que tratar rápidamente todo esto, como decía, para evitar el daño, porque este paciente quedó con daño y ya se corre el tratamiento del HIV, la terapia, no hay un tratamiento específico hasta la fecha, se pueden usar los 2 que se usaron acá, ganciclovir, Poscarnet, pero no hay de que la doble terapia sea efectiva. En esta paciente bastó con uno, con el ganciclovir, y logró erradicarse el virus, eliminarse al menos. Así que puede ser que sirva una. No hay que demorar el tratamiento. Los glucocorticoides obviamente que están contraindicados cuando se sospecha esta infección viral, porque contribuyen a agravar el cuadro clínico, a dejar mayor lesión cerebral si es que se recupera y no se muere el paciente. Y se ha mostrado inefectiva la terapia profiláctica de los pacientes. Ahí está. Dice una serie de pacientes que los mismos trasplantes que tuvieron que tuvieron la infección con el virus del herpes,
el una sobrevida de aproximadamente 60% después de 100 días. O sea, si hay, o sea, tienen ciertas posibilidades de recuperarse, como esta paciente, pero queda con secuelas. Y ahí pueden quedar con secuelas neurológicas irreversibles en el 57% de pacientes. Esta paciente quedó con su secuela. Y eso es lo que traje, un poco largo tal vez, un poco, mucha cosa tal vez, no lo sé. No sé si hay alguna pregunta y que pueda contestarla. Si es que hay algo o no. Quedó todo claro. Ah. No, ¿se entendió? Sí, estaba más o menos claro, ni tanto. ¿Ah? ¿Cómo? La sobrevida. ¿De Porque cuál? hasta donde llegó, decía 2 años con esa terapia, ¿no? Sí, lo decía ahí. ¿De qué cosa? ¿De sobrevida? Del linfoma no Hodgkin. Es que entonces se está hablando en general del linfoma no Hodgkin, porque el linfoma no Hodgkin hay como alrededor de 40 tipos, 20, 40, uno más agresivo, menos agresivo. ¿Te fijas? Esos son agresivos. Este es agresivo. Es variable, depende de la terapia. 5 años, 10 años, dependiendo si responde o no a la terapia. Ahora, dice que la leucemia linfocítica crónica, que es un tipo de linfoide, digamos, que no hay un tratamiento también tan específico, pero que el paciente a los 10 años de que se le hizo la terapia con él, estaba todavía asintomático. 2 pacientes estaban bien, están publicados este año, que anduvieron bien. O sea, una larga vida de 10 años, una vida de 10 años, y todavía con las células CAR T-cell que se le administraron en circulación. Y con linfocitos CD4 de memoria. O sea, hay una respuesta adecuada y va a depender de la respuesta del paciente. Ahora, esta paciente desgraciadamente quedó con secuelas. O sea, lo más probable es que el linfoma lo logre controlar esta célula, ahora ya cuando pase todo esto, como ya pasó. Pero el problema es que quedó con secuelas de memoria por la inflamación, quedó con daño encefálico irrecuperable porque se murieron neuronas de los núcleos basales del sistema límbico. Fíjate cómo ocurrió en la paciente. Entonces, ¿ah? Es complicado, pero encachado. Po. Pero eso es como la investigación que hacen ustedes aquí, porque se hacen, cómo tiene su aplicación clínica, perdón. Sí, no, por eso, no, que para esto hay que tener, por eso, esto es lo que tendría que hacer aquí en la U de Conce, debería tener aquí en la U un laboratorio especial que tú pudieras tratar, pero para eso hay que tener un hospital, un lugar donde tú puedas tratarlo, porque aquí en el servicio yo ya como he visto acá, hay problemas porque predomina el servicio no ha, la atención primero que nada, la atención, la asistencial. No claro, entonces esto tendría que tenerlo acá la U, tener su laboratorio, el personal está, si el personal puede ser cualquiera de ustedes, ¿cómo se llama? En distintas técnicas de bioquímica y de biología molecular. Y los laboratorios en el fondo están. Y de ahí lo que hay que ver bien es cómo manejar los vectores, que son virales. A lo mejor anda bien, eso no sé, no está publicado, por lo menos no lo he encontrado hasta ahora, puede estar publicado. Por ejemplo, usar vectores con nanopartículas lipídicas, como se usó para la vacuna esta del COVID. Entonces, eso. Claro, PCR. Sí. Claro, eso es importante que tuviera PCR para poder hacer. Ahora, yo no sé, aquí no sé si lo estarán haciendo en el regional. Yo las veces que fui y cuando en las reuniones clínicas que quería, como les conté, que no fue posible hacer, no hay interés, esa es la verdad, porque les quita tiempo, no hay interés, parece que es un hospital universitario, como es en Massachusetts, como son las universidades, porque ahí tú tienes la gente dedicada a eso. Y eso, sí. ¿Cómo? Ah, perdón, ¿y cómo lo veo? ¿Dónde? Veo. Ah, chat. Ah. No sé. No. Sí, sí, te quiero preguntar alguna cosa. Sí. No sé si alguien me quiere preguntar
¿Alguna otra pregunta? Ya, no, pero de todas maneras. No. Ah, ya, hola. Hola, hola. Ah, hola Francisco, how are you? Están todos en silencio. Están todos en ¿Cómo silencio. están? Así. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Bien, bien. ¿Alguna pregunta? No, no. ¿O cómo va la cantición en Austria? Ah. No, Todo bien, no, todo bien, todo bien. Sí. ¿Ah? Ah, ¿de veras está dejando bigote? Sí. No. Sí. Ah, ¿Te estás dejando bigote? Porque ahora va a ser papá. Entonces ahí se ve más- no, para nada. No, estoy igual que siempre, nomás. Es un filtro. Es un Todo filtro igual. filtro de Facebook. Ya, pues bueno, si no tenemos más, vámonos. ¿Ah, sí? Ah, perdón, sí. Dime, es que como... Es que en una parte decía que los CAR tenían memoria, o sea, que generaban memoria. Sí, generaban al final memoria. Pero los CAR de primera y segunda generación no tienen la capacidad replicativa porque se replican in vitro. O sea, se le agrega Sí, en vitro, sí, en vitro. interleuquina 2 para poder hacerlo. Claro, bueno, proliferar. claro, yo creo que ese detalle, digamos, donde le han ido agregando. ¿Te acuerdas Claro, que claro, en las pero hay un registro de retrospectiva de 10 años atrás y no sé, cuándo habrá salido lo de tercera, pero ¿cómo llegan a generar memoria sin tener los dominios? Porque el dominio es el C28, el del coactivador, ¿no es cierto? Y algunos más ahora secretan sus propias citoquinas. Sí, Eso puedo entender que se genere CD4. Claro, porque cada vez, o sea, lo que se hace es bypassar la coactivación, las tres señales del linfocito normal, o sea, reconocer, coactivar y después secretar proliferación con interleuquina 2, que son las tres señales de activación del linfocito. Al inicio ocupaban las dos primeras y la última la hacían in vitro. Entonces, ¿cómo generará memoria? Porque No, sí. está la tercera. No, ¿O será que tengo... aprovechan cualquier interleuquina 2 que haya cuando se genere? La verdad que no sé, no tengo yo esa película clara de... Yo sé, habría que estudiar la sociedad molecular. No sé si estará... Deben haber publicaciones a lo mejor. De cómo, aunque recién se está viendo, tú ves que hay 2 casos este año, 2021 publicado de 10 años, en que se ha seguido un paciente, 2 pacientes de 10 años, porque recién ahora en el 2017 se autorizó esto para ocuparlo, entonces van a empezar a aparecer de aquí para adelante seguramente ya más. Ahora, claro, bueno, ellos determinaron en estos pacientes con leucemia linfocítica crónica, determinaron la presencia de linfocitos de hyperinducer CD4. Sí, lo determinaron la presencia, entonces debe haber algún mecanismo, no tengo claro, obviamente, qué pasa la información, porque tendría teóricamente pasar la información hacia la célula tronco linfoide, arriba, y la célula tronco linfoide, es que aquí como, no sé cómo partir para atrás, a ver, esa nos puedo volver para atrás, a ver. Quizás con el curso. ¿Ah? Quizás con el para... Ahí está. A ver. Anterior. Ahí lo vemos nosotros, pero no las otras personas porque no está compartido. Ah, ya, espera. Se puede compartir. Ah, no está compartido. A ver, espera. Se puede compartir. Espérate, tú dices, espera, a ver, ¿dónde me...? Ah, no, porque... Es que quizá es como entre comillas memoria. Lo que hacen es que... no, lo que te quería mostrar, disculpa, es que de repente se me da la onda, me equivoco aquí. Ahí vamos a ver, mira, esto, fíjate que se ve arriba, no se ve. No sé si alcanza, o sea, en el fondo se le está dando una linfocitos T de esto ya maduro. Claro, entonces, no sé, eso no sabe, por alguna razón llega seguramente acá. Llega acá y de aquí empieza a salir la CD4. Claro, no. Incluso en Natural Killer pueden salir un nuevo sitio. ¿Ah? Claro, o sea, lo que se ha visto ahora, hace poco en un paper que se pasaban pedazos de telómero
los linfocitos. No, pero mira, a propósito de lo que tú dices, sí, ahora me acordé porque de repente se me tupe. No, me acordé, no, pero es que hay que considerar lo siguiente, las microvesículas. Las microvesículas circulantes, las microvesículas que producen todas las células, todas normales, malignas y no malignas, producen microvesículas, ya sea ectosoma, exosoma, ¿no es cierto? Y estas microvesículas llevan información genética de un lugar a otro. Pues hay una serie de información, es un mecanismo de intercomunicación celular, así que probablemente, o sea, eso habrá que verlo en las microvesículas, transmiten la información, o sea, la información se transmite estando dentro. Y si está 10 años que se están multiplicando las células, han ido generando células de memoria, probablemente, como dices tú, y ahí se aclara el concepto, ahí se nos aclaró, en las microvesículas que uno de repente se le olvida, y ese es un mecanismo de comunicación intercelular espectacular, incluso en los tumores, que puede generar un proceso maligno a distancia solamente con microvesículas, ya sea ectosoma o exosoma. Fija. Entonces, ese es el mecanismo que te permite la transformación hacia allá. Ahora, uno podría buscarlo, pero ese es lo más probable. Eso es lo que llega la información, porque cómo lo transmite. Entonces, no es que seguramente llegue igual acá arriba con las microvesículas. Llega allá arriba. Claro, y lo otro que decías tú, fíjate, que siempre conviene, estas son las distintas... va como en la quinta más, debe haber más. Esta no me acuerdo, yo la tomé en la última. Esta es la última. No sé si habrá más. En cuanto a la bibliografía que encontré. ¿Sí? Si la puede agrandar, pero si lo que van variando abajo. Aquí, pues, claro. Para tener... Porque como está B7 es parte de C28, ¿no es cierto? La coactivación, B7 compite con CTLA4, entonces las células tumorales lo bloquean o los linfocitos TH2 lo bloquean. Claro, hay una respuesta represora y eso impedía que pudiese... Claro, o sea, tú dices... Claro, entonces lo que hicieron ellos fue hacer 1 en 2. O sea, reconoce a C28 y tiene el dominio de coactivación. O sea, no necesita, no importa que se esté bloqueando de 7 por 7 4. Entonces lo que hicieron fue en 2 en 1. Eso es lo que hacen y después le pueden agregar más cosas. Claro, le agregando más cosas. Son 2 en 1, entonces todas las señales que necesita el linfocito para activarse están dentro de ese cargo. Claro, están dentro de todo. Entonces, claro, y esta información que está genética es la que se lleva a través de microvesículas a las células iniciales. Claro. No, si tiene que ser así, porque es el mecanismo que hay tumoral también. Sí. Los tumores, así que ese tiene que ser el mecanismo. Ahora, igual deben haber trabajo, hay que buscarlo si uno quiere profundizar en eso. Aburrido tal vez, no, ni tanto, no tanto. Yo creo que es como que el sistema inmune dice, oh, bueno, ¿Cómo? Es como que el sistema inmune dijera, oh, qué buen regalo, esto me sirve. Sí, pero genera una enfermedad autoinmune. Uno en el fondo al manipular el sistema inmune está generando una enfermedad autoinmune con las consecuencias que uno ve, que claro que si deja, o sea, aquí esto es como ¿cómo se llama? Una espada de doble filo. Sí, como que la persona, porque todos ya el linfoma no tenía ninguna parte, pero todo su tratamiento está creando secuencias... efectos adversos. Claro, sí, pues. Entonces el problema es, ¿vale la pena o no? Entonces, ese es el problema de fondo, ¿vale la pena o se muere el paciente porque no lo puedes controlar o hace esto? Claro, vale la pena siempre y cuando se haya hecho un análisis completo como se hizo aquí en este paciente y se fue tratando inmediatamente. Considerando que pueden quedar secuelas. Que pueden quedar secuelas. Eso. Entonces, el paciente o la familia tiene que decidir ahí si pueden correr el riesgo o no, porque eso no lo sabemos. Claro, porque a mí, digamos, lo que me llamó harto la atención, digamos, de la presentación, fue que obviamente había un linfoma, ¿cierto? Había un linfoma por eso se partió, digamos, eso es claro que había que saberse, me parece que ya estaba diagnosticado antiguamente, pero cómo se fueron agregando cada vez... O sea, como consecuencia de la terapia. Claro, se fueron agregando más diagnósticos y algunos, como tú dices, que son derivados de la propia terapia. Es que son efectos de esa cosita, digamos, de doble filo que muchas veces el médico tiene que decidir. Digamos, el médico de la familia, porque tiene que explicarle también que... Familiar de esta señora en que
cierto, a medida que fue pasando el tiempo, fue, Claro. vinieron más diagnósticos que quedó con secuelas Claro. y que al final uno se pregunta, bueno, La calidad de vida con la que claro, quedó. claro. ¿Vale la pena la calidad de vida? no vale la pena. Bueno, quedó con alteración de la memoria, con eso. Bueno, no sé hasta qué punto, fíjate. Claro, la tiene en la casa, pero uno tiene que ponerse en el caso que fuera familiar de uno. Pucha, tú prefieres a lo mejor tenerlo aunque no se acuerde de cosas, tenga falla en la memoria, en vez de que se fallezca. Claro, entonces ahí viene todo. Pues esa, Viene, no sí. monos casos en que la paciente fallece, pero No, probablemente. claro. Claro, y claro, ahora puede que pareciera así que no se acorta, bueno, con las complicaciones se acorta la vida. ¿Sí? No. Sí, eso es interesante. Yo por eso lo saqué, porque encuentro interesante la parte molecular, es decir, que eso no se ve. Donde todos los estudiantes de medicina aquí no O sea, ven. lo no, bueno no, es, digamos, en lo que tú estás, digamos, diciendo, lo que se podría hacer, digamos, entre la clínica y la ciencia básica. la ciencia básica. Claro, es decir, en el fondo, es la ciencia básica. Claro, yo cuando estuve. Para nosotros, un Claro. mensaje para los- Claro, bueno, y claro, ahora cuando estuve en Canadá, años atrás, por hematología en el General Hospital, Toronto General Hospital, ahí me mandaron primero a ver, estaban en ese tiempo los anticuerpos monoclonales, cómo se sintetizaban, me mandaron a ver la parte de biología molecular y cómo crecer células y todo, incluso me saquearon a mí, yo mismo cultivé mis linfocitos y tal. Bueno, el asunto que esa técnica que estaba en el laboratorio, estaba apareciendo en la experimental, estaba yo allá y están empezando ya a aplicarla a los pacientes. Estaban haciendo en los lugares, en el hospital, ahí empezaron a fabricar, a hacer el lugar donde iba a estar y lo van aplicando de inmediato. Esa es la ventaja de los países desarrollados, de la gente. Claro. Y aquí no, pues, aquí tú ves que no. Aquí yo creo que no sé si hablarán de CAR T-cells en la medicina, no sé. Porque yo cuando iba a las reuniones clínicas, es decir, de hematología no las hacían al final, hacían puras de cero. Así de simple. A mí me quedó una gran duda, pero no Sí. sé. ¿Cómo, digamos, esta proteína, obviamente, Receptor que se introdujo en los linfocitos T Profesor, ¿no se escucha por acá? Que yo ya lo había cortado. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, gracias. No, ¿qué estábamos? No, claro, tú cuando llegas tienes que hacer el estudio. El C19, por ejemplo, es un cofactor del receptor de linfocitos T. Entonces siempre está expresado. Siempre va a estar expresado ahí en el linfocito. O en general los linfocitos P, perdón. Junto está siempre ahí. Entonces, está en todo. Entonces tú de todas maneras lo vas a determinar, ya sea por fenotipo, por citometría de flujo o por histoquímica. El patólogo, por histoquímica lo puede determinar si está o no presente. Que es lo más probable que esté presente, o sea, está presente.
Y está el CD20, que aparentemente parece, el CD20 no se sabe bien la función que tiene, parece que es un, ¿cómo se llama? Un transportador de electrolitos. Un transportador de electrolitos. Bueno, y eso está siempre presente. Claro, entonces, y esa secuencia que controla la formación de ese CD19 o CD20, cualquier uno, eso se conoce. Eso ya está hecho. Entonces tú, y como es linfocito B, ya determinaste que es B, del linfocito grande, sabes cuál es. Y si tiene el fenotipo, sabes que tiene CD19 expresado, y tiene el gen, hacen toda la cuestión, Claro. la incorpora. Claro. Eso es lo que Pero con respecto a la actividad diapositiva, ¿cómo es esa proteína, ¿cierto? Que fue expresada en un linfocito T, que fue preparado en el laboratorio, ¿cierto? Que fue administrada por una vía permeable a la paciente que tenía... Sí, por vía periférica. ¿Cómo esa proteína la reconoce? Porque esa proteína... No, porque es que tú estás... No, lo que tú haces... Esa era mi pregunta. No, lo que tú haces es generar el receptor. Exacto. El receptor para el CD19. Ese receptor va a reconocer o genera un receptor. Entonces tú, el CD19 está ahí y tú le induces que... Y este receptor va aquí y donde esté lo va a reconocer. Claro, eso es lo que hace. Por eso es CDR, porque es un receptor para ese antígeno. Es Carticel, o sea, lo que hace es encontrar justo la región hipervariable, o sea, claro, para el CD19. claro, Eso es lo que está en le mete el material genético, le sintetiza el receptor, el que la proteína que te va a reconocer al CD19. Y una vez que reconoce el CD19, se ubica y cumple su función. Sí, de hecho, aquí, esta región es como que fuera un anticuerpo. Entonces, esa reconoce únicamente a CD19. Claro. Y lo que le van agregando aquí hacia abajo, ese dominio lo que hace es generar un dominio de coactivación. Claro, transducción de señal hacia abajo. El linfocito primero lo que hace es reconocer al antígeno, ¿no es cierto? En contexto de MHC, en este caso. O sea, pongamos esta es la última que se está haciendo. Claro. Entonces te reconoce y además inicia un proceso inflamatorio a través de una respuesta. Reconoce, genera coactivación y más encima se secreta sus propias citoquinas para autorreplicarse. Claro. Entonces, si tú, aquí está cómo se hizo, si yo lo puse, pero para no entrar en detalle. Fueron sacando de distintas partes. Sí, en el fondo es el receptor el que fue expresado en la membrana de su linfocito. Sí, y por eso reconoce después al antígeno en las células tumorales. Exacto. Pero lo extraño que yo le preguntaba al profe era que los primeros que se crearon, que son estos de acá, no tenían esto. No, entonces se replicaron. De hecho, se ocupó como medida de seguridad en parte para que no se generara memoria y no hubiese autoinmunidad posterior. Pero como dice el profe, ahora se pero yo no sé si fue con ese fin. Lo que pasa es que partieron con eso y de ahí se fue incorporando, porque igual te va a generar, de hecho se ha visto autoinmunidad. Claro, pero eso no tenía la capacidad de perpetuarse. Técnicamente en el momento que los crearon, porque como no hay interleuquina 2... Tal vez, porque 2010 fue ese que está publicado, que yo conozco, que vi, en 2010. O sea, el 2022 está ahora publicado, fue inicialmente el 2010. El 2010 deben estar en segunda o tercera generación, más o menos, de esto. Claro, ahora se sacaron el material genético de distintas partes, por eso, para determinar estas partes se sacó el surface de la región variable del anticuerpo. Después, esta región de aquí se sacó de la IgD. Entonces se fue sacando de acá. Después, el dominio transmembrana, ese se sacó del inmunoglobulina, el receptor que está en la inmunoglobulina en el linfocito B. Y después, el dominio intracelular, ya se sacó para producir citotoxicidad, producción de citoquina, proliferación y persistencia. Fíjate, o sea, que se genere. Por eso que es una terapia viva, como le llaman también. Life therapy. Claro. Y eso hace que, porque en cáncer, generalmente el tumor, ¿no es cierto? CTLA4 o ¿cómo se llama esto? Los represores PDL1, ¿no es cierto? Sí, las células cancerígenas expresan moléculas que hacen que se repriman las los inhibidores de la respuesta inmune. Exacto. Que son negativos. Claro. Entonces generan un efecto negativo. Entonces, como está bloqueado, esto se salta todos esos bloqueos de la célula tumoral, porque no lo pueden bloquear, porque está por dentro.
Sí. Sí. Sí, está por ahí. No lo puedes soltar. Sí, a eso es lo que tú te refieres, que se utilizan los checkpoint inhibitors. Claro. El checkpoint inhibitor te producen también neurotoxicidad. Sí. También, porque en el fondo si lo que se hace con esto, digamos, es activar el sistema inmune y producir una reacción de autoinmunidad, por decirlo entre comillas. Porque activa el sistema inmune. Y ahí es donde viene toda la respuesta. Sí, entonces por eso o sea, estuvo bueno Yo sí, lo a mí presentó. me gusta esto. Sí, pues por eso sí, lo presenté. Ya, entonces, esto sería todo. Ya, vamos a cortar. A mí me toca pasarlo en clase, entonces por eso me lo pero... No, para mí es difícil. ¿Ah? Para mí es difícil. ¿Es qué? Es difícil. No. Eres bioquímico, ¿tú lo vas a cachar al tiro? ¿Cómo haces? Oye, A ver, profe, veamos, a ver. Digamos, chao a todo el mundo. Chao. Chao, Egon. chao. Chao, chao. 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 Chao.